Primer capítulo con invitada. Hola. Como pudieron ver, es el primer día que tenemos invitada. Esta invitada es bailarina, es psicóloga, es apasionada de las artes, es apasionada también del manga, del anime, de la cultura pues oriental. Es bailarina de danza árabe. ¿Qué libro escogiste para hablar hoy? Ok, bueno, tengo un poco de problemas para pronunciarlo, pero sobre todo el nombre del autor. Uno de mis libros favoritos es La lechuza ciega de Sadek Hedayat. Sadek Hedayat. Sadek Hedayat. Tengo un poquito de problemas para pronunciar el nombre del autor. Es un libro que ya había leído hace un par de años, entonces lo releí recientemente, pensando también en la pertinencia actual que tiene por las situaciones sociales que se está viviendo con las mujeres afganas y, bueno, con toda la población afgana acerca de este reinicio o vuelta de gobierno de los talibanes. ¿Ok? Y diría, bueno, reinicio o vuelta de gobierno porque sabemos que ellos han estado en esos territorios durante mucho tiempo, que ha sido una guerra civil. Es complicado de explicar en términos políticos, pero bueno, vamos más hacia el libro. Mientras bebemos de nuestro café, da like a este video y suscríbete al canal. Y además es importante pensar que una parte de lo que investigué, que Sadek Edayan es de Teherán, pero estudia en Francia. Entonces, tiene esta manera de explicar tanto su cultura y verla un poquito desde afuera, ¿no? Entonces, ya hablando del libro, más o menos de qué va. El libro va un tanto sobre la vida enfocada más a un solo hombre. El nombre del personaje principal, la verdad es que nunca lo aclaran como tal. Entonces es misterioso porque se desarrolla muy bien como tal el personaje. Es importante porque para mí este personaje principal llega a un punto en su vida en donde se empieza a cuestionar su propia existencia, la manera en que está viviendo la vida a los demás y la manera en que él está viviendo su vida, que en ese fin o en esa relación con su cultura y con la religión que él lleva en Irán en ese tiempo, porque además tampoco hay una temporalidad exacta en el libro, habla sobre su religión musulmana en Irán, pero en este camino que tomó la religión musulmana en combinación con la cultura persa. Entonces, bueno, otra cosa importante que hablar es que la religión musulmana, a pesar de que en Occidente la vemos a lo mejor como algo general y como una sola forma de ejercerla, no ejercerla. Otra palabra, Profesarla. profesarla, exactamente. En realidad hay muchas líneas de esta religión porque, como sabemos, en Medio Oriente hay una infinidad de territorios y países que son muy pequeños y que están muy juntos. Y en el momento en que la religión musulmana comienza a tener este auge, en realidad se combina con muchas culturas, entonces no hay una sola forma en donde se empezó a profesar esta religión, ¿no? Entonces es importante el libro porque te da como diferentes pistas en donde dices, bueno, en mi caso en específico yo conozco mucho acerca de la religión musulmana, pero la religión musulmana en Egipto, ¿no? En el Cairo. Y sí tiene ciertas cuestiones que se vuelven diferentes a la cuestión que él está planteando en el libro y que a mí me parece bastante padres y bastante ricas de ver. Además también, bueno, como muchos libros, o bueno, al menos a mí que me han tocado dentro de mis libros favoritos, es que hay notas al pie que
te da indicios o te habla sobre el significado de ciertos conceptos, de ciertas cosas, y bueno, te agrega más para entender la situación del personaje, de cómo se va desarrollando, yo diría, esta obsesión, esta manía y esta locura. Y respecto... Creo que es importante eso porque, como nota al pie precisamente, no se encuentran muchas expresiones acerca de la cultura musulmana actual. De hecho, por ejemplo, este libro es editado ya de hace como 10 años, lo encontramos por casualidad. Y no es que haya una gran producción de literatura musulmana que puedas conocer. Inclusive este autor, aunque es... En México. En México, claro. O internacionalmente. Inclusive este autor, aunque parece ser importante en Irán y que es reconocido, al español solo está traducida esta precisa obra. Hay otro libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama. El chiste es que justamente estábamos buscándolo traducido al español y lo está, pero lo está solamente en España. Entonces, bueno. Y en una edición. Que hicieron 10 libros y... Exactamente, entonces también hay como que ese temor de repente de la cultura, de nuestra cultura, a adentrarnos a ver la manera o a percibir o a leer las letras de esta cultura. La verdad es que la tenemos a veces bastante estigmatizada. Gracias. Por ejemplo, eso creo yo que nos da pie, lo que acabas de decir, a pensar precisamente en cómo durante el libro se desarrolla el cambio en él en cuanto a sus creencias, en cuanto a lo que vive. Porque creo que es un reflejo que hace Sadegh Hedayat de a qué te puede llevar esta religión fundamentalista, ¿no? O sea, qué tanto te puede trastocar precisamente el hecho de seguir al pie de la letra las imposiciones que se te dan. Justamente sobre la situación que estaba hablando, sobre el desarrollo de personajes, sobre que para mi percepción llega a esta situación de obsesionarse, llega a una situación de manías, de locura, es que el personaje se describe a sí mismo como una persona demasiado ortodoxa, demasiado pulcra, que lleva su adecto al pie de la letra. Pero a la vez se siente miserable. Y el resto del mundo que vive su vida de alguna forma no tan apegada a la religión, a su cultura, ahora sí que pues a vivir la vida como tal, para ellos, para él le empieza a tener un sentido como del asco a todas las personas que caminan, que hacen, que reflejan sus sonrisas, la manera en que describe al resto de las personas deformada de sus asquerosas barbas, sus dientes amarillos, y que dices, ok, podría ser, pero no lo sabes porque él ya está como que en esas circunstancias en donde se empieza a preguntar su existencia, la misma forma en donde está llevando su vida demasiado adecuada a su religión, y esa sensación de miserable y ese asco a los otros, pero a la vez como esa envidia. Entonces se empieza a desarrollar este sentimiento, o más bien estas actitudes maniáticas, y también deja de salir de su casa. De repente entonces, para tener este contacto con los demás, él en su locura se imagina un tragaluz en su casa que nunca existió. O no lo sabes tampoco. Entonces está muy padre el libro porque te describe las cosas de tal manera que hay datos que dices, sí habrá estado el tragaluz o no, o sea, era una cosa de su imaginación, porque de repente tiene esos contactos con el exterior que te lo describe como si fuera por una ventana, por un tragaluz, pero
momentos antes en el libro, te describe que la primera vez que él se asoma por ese tragaluz, se vuelve o sea, se quita del tragaluz porque el tragaluz estaba arriba de un mueble y luego se vuelve a asomar y desaparece. Tales pensamientos me obsesionaron durante toda la noche. Quise mirar en varias ocasiones por el tragaluz, pero me daba miedo volver a oír la risa del anciano. Pasé al día siguiente presa de estas preocupaciones. ¿Podía renunciar para siempre a verla? 2 días después, estremecido por 1000 temores, me decidí a volver a colocar la botella de vino en su sitio. Descorrí la cortina. Ahí estaba, ante mí, la pared negra, tenebrosa, como velada por esa oscuridad que había invadido toda mi vida. No había hueco alguno, ventana alguna que diera al exterior. Entonces es como esa situación de, ¿es algo que está o es algo que él imagina para poder tener ese contacto con el exterior? Pero ese contacto con el exterior deformado, porque al ver por el tragaluz tiene dos imágenes. Una en donde imagina, y esto como introducción a otro tema, una en donde imagina una mujer para él, que sería una mujer perfecta, que al final es una mujer de fantasía, y otra en donde ve al resto del mundo como con esta monstruosidad, estas cosas que para él le resultan pues nefastas, no deseadas y asquerosas. Y pensando un poquito en esto, por ejemplo, en el deseo del otro y esta imagen que tiene, ¿qué tanto crees que esa mujer perfecta es en realidad una mujer perfecta para él? Pues sí, sería una pregunta que hacerse porque de hecho es algo que él refiere, ¿no? No lo plantea como algo que él ve como un deseo, pues, completamente suyo. Ahí está la situación de lo que confluye o de lo que creo que es importante el libro también, introduciéndonos a esta otra persona, otro personaje mujer que les mencionaba sobre la situación que estábamos viviendo a nivel mundial, o sea, pero que, bueno, en cierta forma tampoco es algo que yo creo que me tenga que apropiar como mío, porque no es algo que yo esté viviendo como tal. Yo tengo mis privilegios viviendo aquí en México como mujer, y bueno, estas mujeres afganas, no. La verdad es que no podría comparar esas situaciones con otros, pero sí quiero de esta forma como mujer tratar de darles voz a estas mujeres y hay esta situación que me parece importante. Javier no ve mucho TikTok, pero bueno, de repente yo sí, no tiene. Y a mí sí me llama la atención TikTok, pero me gusta mucho ver los creadores de contenidos que tienen cosas que para mí te dejan algo, no es como el típico que está ahí bailando así como, no, me gusta mucho seguir las cosas que a lo mejor se relacionan un tanto con mi forma de vida y todo lo demás, ¿no? Entonces, dentro de esos creadores de contenidos, uno de estos creadores de contenido ponen en TikTok a una reportera preguntándole a unos talibanes si con este cambio de gobierno las mujeres iban a tener los mismos derechos o iban a tener derechos, ¿no? Y los talibanes dicen, sí, sí van a tener derechos, de acuerdo a las escrituras sagradas. Y dice la mujer, ok, entonces van a tener participación política, van a poder estudiar, y les hace preguntas así. Y entonces los hombres a los que les está haciendo la entrevista se comienzan a reír y uno de ellos también tiene cara como de disgusto y dice, ya, deja de grabar. O sea, ¿qué nos estás preguntando? Para ellos ni siquiera hay esa posibilidad, o sea, es algo o sea, está loca, o sea, Que no viene al sentido.
y que se relaciona mucho con el libro porque justamente esta personaje mujer en relación con él es una chica que tiene una relación cercana con él, porque de hecho algo que dicen, lo único que no describen como tal es si sí es una relación sanguínea, pero él se cría con una madrota porque su mamá muere joven junto con su papá por una relación como ahí romántica que también tiene que ver mucho como con esta percepción que él tiene de cómo debería relacionarse una mujer con un hombre, ¿no? Entonces él se cría con una madrota y esta madrota tiene una hija. Entonces esta chica con la que él interactúa, que es su esposa, años después, pues es su hermana de leche. Y también describe que es su prima, pero no sabemos si la madrota y su mamá en realidad son hermanas, primas o tienen una relación sanguínea o eran amigas desde pequeñas y bueno, ya sabemos que de repente cuando tenemos vínculos cercanos desde muy pequeños, aunque no haya esa relación sanguínea, de repente se le puede decir tía a alguna porque persona, en realidad ¿no? creo que una de las cosas que tiene el libro es que en todos sus temas no especifica alguno realmente. Exactamente, ¿no? entonces O sea, es muy bueno porque te deja con muchas cuestiones que dices, ok. Sí, dice todo, pero no dice nada. Exactamente. Ahora, yo quería hacer un poquito un paréntesis aquí, precisamente pensando en esta cuestión cultural, porque estamos hablando de que este libro refleja un poquito esas ideas que tú mencionabas de la entrevista, ¿no? O sea, hace esta reproducción de una cultura que si bien el libro se escribe 1930, 36, 41, dice aquí más o menos, pues estamos hablando de imágenes del 2021, ¿no? Que han pasado 80 años y que no ha cambiado la manera de ver y que esta novela en específico ni siquiera habla de 1941 o tiene una temporalidad tal que tú la puedes situar en 1700 y va a seguir siendo relevante, ¿no? Pero también quería hablar un poquito acerca de otra de tus producciones favoritas, que lo hablamos un poquito antes, que tiene que ver más con el medio audiovisual y que creo que sería como una contraparte a esto, porque intenta retratar precisamente la vida de las mujeres en Afganistán, en esta era pues de los musulmanes y los talibanes. La película está en Netflix, se llama Breadwinner. No sé cómo la hayan traducido, creo que no la tradujeron como tal, o sea, no tiene un título en español. Si la Pero van ahí a está. ver y si son muy susceptibles como yo, por favor, pongan un pañuelo, Una cajita una de cajita de pañuelos. pañuelos a su lado porque yo me la pasé llorando en la película. Es una película de animación. También es muy bonita en ese sentido por los sonidos que le ponen, la musicalidad. La forma de animación es diferente a, ¿cómo decirles? O sea, lo que estamos acostumbrados. A lo que estamos acostumbrados, exactamente. Entonces es muy bonita en ese sentido, pero no es un tema, al igual que la del libro, el libro no es un tema, ¿cómo decirles? Bonito. No es algo crudo. De hecho, es algo, alguien diría, bueno, ¿por qué un libro así te gusta teniendo un contenido pues que en realidad, si lo llegan a leer, tiene un contenido fuerte, tiene un contenido que ataca o incluso atenta pues contra los derechos de una mujer, de la mujer, de las mujeres, en este caso iraníes. Yo creo que considero que es importante precisamente que tanto la película como el libro tengan esta fuerza, porque creo que refleja precisamente pues esa realidad, ¿no? O sea, aunque la película es de animación, no se anda por las ramas ni trata de ocultar la realidad de lo que viven las niñas y las mujeres en Afganistán.
y el libro menos. O sea, si la película no se frena con el afán de dar a conocer cómo es la cultura, el libro creo que pues Sadek Hidayat no tiene en ningún momento la intención de plantarte un cuestionamiento de qué tan bueno o malo es la cultura, sino que se deja caer totalmente con las acciones. Que incluso creo que, o al menos esto es personal, sabemos que él estudia en Francia, entonces hay este choque de culturas que creo que él deja caer las cosas pues como parte del desarrollo cultural de la forma en que vive en un lado y vive en otro, pero creo que de cierta forma también es como que él estaba haciendo una reflexión en sí de estas circunstancias y de cuestionarse su forma de vida, su existencia, a partir de tener estos cambios culturales, porque si es como, es que es esto lo que se vive en ciertos espacios a comparación de estos otros, ¿no? Aquí pasa en estas circunstancias, o se pueden vivir estas circunstancias. También hablando sobre no estigmatizar la cultura de Medio Oriente, pues sí es una realidad, pero también hay ciertos lugares en donde, o ciertos espacios, ciertas personas que no viven las cosas tampoco de esta manera, ¿no? Y tomando un poquito eso, y para ir cerrando, que yo creo que vamos a hacer un programa sobre la película de Breadwinner. Ok. Para ir cerrando, estamos hablando de precisamente el reflejo de la cultura musulmana. Nosotros que somos mexicanos, que somos psicólogos de una misma escuela, y que eso nos acercó a este libro. Pero ¿cuál considerarías tú que sería la relevancia actual de que nosotros como mexicanos, no como musulmanes, no como talibanes ni nada, podamos discutir acerca de este libro? ¿Qué tanto nos podemos quedar de eso como reflejo a nosotros? Porque creo que si a nosotros nos gusta el libro, si a ti te gusta el libro en específico, es porque también encuentras cierto reflejo de él. Y pareciera ser que nuestras culturas no están cercanas. Pareciera. Tiene que ver un tanto con como con circunstancias personales y en el sentido del ser mexicana, pues con otras cosas. Entonces, ahí va. En el sentido personal, bueno, el que me acercara a la cultura oriental tiene que ver pues con, para empezar, como lo dijo de principio, pues de profesión soy bailarina de danza árabe o belly dance, en un término más general. Ahí vamos a poner sus redes. Bueno, obviamente llega un momento en donde te cuestionas ciertas cosas acerca de la profesión que vas llevando y empiezas a investigar más allá. Entonces, me llamó la atención, pues, en el momento que me encontré con el libro, me llamó la atención y dije, bueno, quiero empezar a leer más sobre personas que viven o vivieron en estos sitios, ¿no? Relacionarme más de alguna forma con esta cultura, porque bueno, no tengo la oportunidad de ir hacia allá. Bueno, vamos a partir de las letras, ¿no? Hablando sobre la cultura oriental en general, digo en general porque tenemos también otras culturas orientales. En el sentido de México respecto a por qué me impacta o por qué me gusta este libro, regresando otra vez a este personaje femenino y regresando al personaje principal, él se casa con su prima. La primera imagen que tiene de su prima es una imagen que disocia, desvincula con su prima, porque la primera vez que la ve, o la primera vez que la ve como esa mujer de fantasía, que nos volvemos a cuestionar, quién sabe si es un deseo que él tiene propio o es un deseo
formado de todo lo que su misma cultura y religión le demandan y le demarcan. La primera vez que la ve como una niña virginal que tiene cierto toque de feminidad, curvas a lo mejor, pero curvas que no demarcan una sexualidad, sino una cosa de frágil, que se tiene que proteger, que no puede tener de cierta forma acciones por sí sola, porque se tiene que proteger, ¿no? En su idea de hombre musulmán que suena totalmente a hombre mexicano del 2021 exactamente también. Entonces, pero espera espero y cuando hizo así esta forma es que ya una vez que se casan, él después se entera que su mujer pues no era virgen. Y desde ese momento para él esa mujer se vuelve, no voy a decir la palabra que utiliza porque utiliza palabras fuertes, pero en una bruja, ¿no? Por decirlo así, en una persona impura, sucia, indeseable, ¿no? Porque además también dentro de esta sensación de envidia a los otros, pero a la vez asco, él se empieza a dar cuenta que su mujer, bueno, tiene esa libertad o comienza a tener esas libertades acerca de sus decisiones y que ella se empieza a alejar de su hogar y sale en determinados momentos para verse con sus amantes, ¿no? Y él empieza también a relacionarse con estas personas que son sus amantes, porque también en su idea de querer poseer a su mujer, porque ella nunca le da pues ese gusto, empieza a relacionarse con los amantes de su mujer para saber cómo conquistarla. Temía perder a mi mujer y quería recibir, tomando a sus galanteadores por maestros, clases de buenas maneras y de seducción. Pero no era más que un miserable chulo. Todos esos imbéciles me tomaban el pelo. Y además, ¿cómo asimilar la forma de comportarse y los modales de la chusma? Ahora ya lo he entendido. Le gustaban esos individuos porque eran desvergonzados, estúpidos y repugnantes. Es muy contradictorio porque está esa sensación de él, de todos dan asco, pero a la vez como de querer poder, o sea, querer poder tener el poder sobre su mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, es esa cuestión que dices, bueno, ¿cuántas veces no te ha resultado, digo, espero que lo vean compañeras de danza o compañeras, y cuántas veces no nos hemos visto en esa situación de que el hombre quiere ejercer esa fuerza que cree que tiene, o que sí tiene en realidad, de invadir espacios, de invadir el espacio, de invadir la libertad de una o de unas. Entonces tiene esa relevancia y tiene importancia para mí porque justamente en el momento que yo lo leí la primera vez, yo estaba en un punto de, se podría decir, de construcción, que aún lo sigo, de mi propia existencia y de empezar a notar cosas que en realidad para mí pues me causaban depresiones, sentimientos de miedo, sensaciones de coraje, y que leí el libro y fue como, es que en realidad de manera quizá no tan cruda, pero lo vivo, ¿no? Lo vivo también, estoy viviendo esta situación también de esas personas que por llevar sus creencias, su situación de machismo, en el caso de México, y también un tanto a veces la religión, tan a su manera como ellos... A pies juntillas. Exactamente. Uh-huh. Quieren limitar tu libertad y tu poder de decisión, y es como, o sea, ok, tú quieres creer eso, pues créelo, pero
no tienes que tener esa voluntad sobre mí, no tiene que influir, ¿no? Entonces es muy importante para mí el libro porque sí fue como, ok, me estoy encontrando con una cultura diferente, pero que también tiene ciertas similitudes, ¿no? Bueno, no les quiero arruinar el final, pero el chiste es que este personaje principal termina tan loco que por ese deseo de poseer a su mujer. No podemos arruinarte el final, pero tú sí puedes darle like a este canal. Pero no les querías arruinar el final. Y sí, el chiste es eso, ¿no? De lo que quiero decir es que, pues, como ciertas concepciones que creemos sagradas o buenas, en realidad pueden llevarnos también a esta demencia, a esta sociopatía, y que, bueno, puede ser crudo, pero es bueno también percibirlo, ¿no? Verlo. Creo que con esto podríamos concluir por hoy. Te agradezco mucho tu presencia y pues sería todo. Muchas gracias. Nos despedimos. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.